En el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo, poderoso Dios, versículo 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Mientras usted lo busca, déjeme contarle una breve historia. Bueno, primero, si usted gusta o de alguna manera podemos llamar al tema de esta tarde algo así como la seducción al pecado. La seducción al pecado. Podemos llamarle de esa manera al tema de esta tarde. Bendito Dios. Y yo le voy a suplicar que pongamos toda la atención debida. Toda la atención debida. Porque, hermano, de eso depende mucho que aprendamos o no aprendamos. Hermanos amados, en el año de 1495 existió un pintor muy famoso en ese entonces. Había un pintor muy famoso, en ese entonces, llamado Leonardo da Vinci. Unos dicen Da Vinci, otros dicen Da Vinci. Amén. Este pintor necesitaba pintar un mural en donde él quería que apareciera Cristo, Jesucristo. Usted sabrá que no hay fotografías que hagan referencia al Señor Jesús. Pero en la mentalidad clerical, católica, ellos sí lo creen de esa manera. Entonces este hombre comenzó a buscar a una persona que pudiera tener lo que él necesitaba para pintar, según él, a Jesús. Pero no lo hallaba. Finalmente encontró a un joven. Este joven se llamaba Pietro Bandinelli. Este joven tenía características como las que Leonardo da Vinci necesitaba. Era un hombre sano, era un hombre de buen parecer, se miraba con transparencia, no tenía nada que esconder. Entonces él dijo, este es, y contrató a Pietro Bandinelli para que le modelara. El joven tenía que ponerse en la posesión que Leonardo da Vinci quería, y así Leonardo da Vinci poder dibujar lo que para él sería el rostro de Jesús. Amén. Y lo dibujó. Ahí quedó lo que para él era el rostro de Jesús. Pero pasó el tiempo, pasaron algunos años. Y luego el mismo pintor, Leonardo da Vinci, ahora tenía que hacer un dibujo, el dibujo de la Santa Cena. La Santa Cena. Y ya había dibujado a los apóstoles, en su mayoría. Y ya había dibujado lo que para él es o era el Señor Jesús, o el rostro del Señor Jesús. Amén, no sé si me sé explicar. Pero le faltaba un personaje. El personaje que le faltaba era el rostro de Judas. Y no lo encontraba, no fue fácil. Finalmente también lo encontró. Y de repente miró, amados hermanos, a un pordiosero ahí, a la orilla del camino, a un sucio andrajoso y de mal aliento,
a un infeliz, harapiento. Y dijo, ese es. Yo quiero a ese hombre para poder modelar a Judas Iscariote. Y lo contrató. Y dibujó el rostro de este hombre para que fuese el rostro de Judas. Vuelvo a repetir, las características personales de este hombre: estaba terriblemente mal, infeliz, era un mendigo, era un sucio, andrajoso y de mal aliento. Después de que Leonardo da Vinci hubo dibujado el rostro de aquel hombre como el rostro de Judas, le preguntó a este hombre, ¿cómo tú te llamas? Y él le dijo, yo soy Pietro Bandinelli o Bandinelli. Yo soy Pietro Bandinelli. Fue grande su sorpresa, porque unos años atrás él había contratado a este mismo hombre para modelar, según él, el rostro de Jesús, porque lo miró sano, porque lo miró transparente, porque lo miró de buen parecer. Pero ahora habían pasado varios años y encontró a un mendigo, a un andrajoso, encontró a un hombre infeliz, encontró a un hombre maloriento, de mal aliento, y resulta que era el mismo Pietro Bandinelli. Esto implica, o esto quiere decir, que el hombre puede cambiar. Amén. El hombre puede cambiar de bien para mal o de mal para bien. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Mira lo que dice la porción bíblica en la cual vamos a ocuparnos. Te voy a invitar que leamos desde el versículo 13 del capítulo 1. Y te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en reverencia a la palabra. En reverencia a la palabra. Y dice así, amados hermanos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y luego el verso 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Señor Jesús, que estás en gloria, te damos gracias en esta hora, porque tu misericordia, Dios mío, está con nosotros, porque tú eres fiel. Yo te ruego, Señor, que nos hables. Yo te ruego, Señor Jesús, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, y puedas poner tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Alabado sea Dios para siempre. Podemos sentarnos, hermanos amados. Podemos sentarnos. Poderoso Dios, poderoso Dios. Yo estuve pensando sobre de esto. Y wow, está tremendo. Hermanos amados, esta palabra nos habla de algunos puntos
que yo quisiera mencionarles. Tentación. Nos habla, por ejemplo, aquí nos dice, cuando alguno es tentado. Tentado. ¿Qué es tentado? Tentado es cuando una persona es atraída, tentado. Cuando alguna persona es atraída, es tentado. La tentación es una invitación a pensar o hacer algo inapropiado. Eso es la tentación. La tentación es una invitación a pensar o hacer algo inapropiado. Es la seducción al mal, la motivación al pecado. Es la instigación o estímulo que induce el deseo a hacer o pensar algo en contra de la voluntad de Dios. Eso es la tentación. Entonces tenemos que poner atención en lo que la palabra dice, porque hay palabra para nosotros y queremos aprender para no irnos a estampar a la pared. Amén. En términos espirituales. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene el problema? El problema, amados hermanos, realmente viene de nosotros mismos. Porque el hombre tiene una tendencia. La tendencia del hombre es hacia el pecado. Hacia el pecado. El Señor Jesús hace esa transformación en tu vida. Pero tu carne no quiere de Dios. Tu carne quiere pecar. Amén. El Señor Jesús cambió mi vida. Pero mi carne es atraída a hacer lo que yo no quiero hacer. El apóstol Pablo dice, porque hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer. No es que el apóstol Pablo lo esté haciendo, pero está poniendo un ejemplo de cómo trabaja el asunto de la carne, de la tentación. ¿Hay poder en Jesús, hermanos? Yo estoy creyendo que si nosotros podemos entender esto, vamos a valorizar más lo que Dios nos ha dado. Amén. Mire, esto trabaja así, de esta manera. No sé si se lo voy a poder transmitir, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Cuando los pensamientos del corazón se llevan a cabo, a eso se le llama acción. Amén. Cuando los pensamientos del corazón se llevan a cabo, a eso se le llama acción. En otras palabras, cuando la tentación se lleva a cabo, a eso se le llama, amados hermanos, concupiscencia. No sé si me estoy explicando, pero cuando los pensamientos, porque hay pensamientos, esto es un poco, para mí está interesante, muy interesante, se lo voy a plantear de esta manera. En nosotros hay algo que se llama concupiscencia, la palabra lo va a decir más adelante. Entonces la concupiscencia, fíjate lo que dice en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La concupiscencia es exactamente esto, deseos desordenados, placeres desordenados que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando la tentación está ahí, porque el enemigo pone la tentación, pero el enemigo no te puede obligar a pecar. Amén. El enemigo no te puede obligar, oh sí, haz esto,
toma una cerveza. Amén. Oh sí, pégale a aquel. El enemigo no te va a llevar y lo va a hacer. No, no va a hacer eso. Pero la tentación está ahí. Entonces, fíjate cómo trabaja esto. La tentación va a puchar a la concupiscencia que está en el corazón. Así dice la palabra. Cuando de su propia concupiscencia es atraído. Hay dos cosas aquí. Y seducido. Entonces, la concupiscencia es todo aquello que no agrada a Dios. ¿Me explico? La concupiscencia es todo aquello que no agrada a Dios. Está en contra, es reprobado. Puede ser cualquier cosa que esté en contra de la voluntad de Dios. Tú ponle nombre. Ahora el enemigo va a usar esa concupiscencia y te va a atraer. Te vas a sentir atraído. Vuelvo a repetir. El pensamiento, cuando se realiza, se vuelve una acción. Amén, hermanos. El pensamiento, cuando se realiza, se vuelve una acción. Esa acción no termina ahí. Fíjate lo que la palabra dice aquí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, del pensamiento que tú tienes, una vez que se ha convertido en acción, amén, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, del pensamiento que se vuelve acción, y esa acción se va a volver pecado. Y ese pecado da a luz la muerte. Es fácil. Es como una mujer que sale en estado. Amén. Como cuando la mujer sale en estado. Cuando la mujer sale en estado, la mujer se alegra. Amén. Y la mujer corre y le dice, ay, esposo, es que estoy en estado. Amén. Le va a decir a su esposo. Pero la mujer no le dice, ¿sabes qué? Estoy un poquito embarazada. Porque eso no es lógico. Ella está embarazada y punto. Amén. Entonces de ahí se va a gestar el feto hasta que se forme en niño, que es cuando nace a los 9 meses. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bien, entonces, cuando el pensamiento que está en el corazón se vuelve acción, amén, entonces esto da luz al pecado. Y el pecado, una vez que es concebido, va a dar a luz, ¿qué cosa? La muerte. Es como 3 generaciones. Como 3 generaciones. Papá, los hijos y el nieto. Porque fíjate, comienza por el pensamiento en el corazón. Y luego es la acción. Llevar a cabo la acción que da luz al pecado. Y luego el pecado, una vez concebido, da a luz la muerte. ¿Estamos, hermanos amados? Lee el versículo 15. Mira el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, ya se desarrolló el pecado, ya creció el pecado, ahora va a dar a luz ¿a qué? A la muerte. Amén, hermanos. En una mujer el embarazo es de 9 meses, pero en este asunto que es de carácter espiritual puede ser de 5 minutos. ¿Se entiende lo que digo? Ahora bien, pasen, hijos, pasen. Pero ahora noten esto. Nadie puede decir, por ejemplo, algunas personas dicen, es que yo tengo miedo de caer de la gracia de Dios.
No, es que caer no es de un momento a otro, es un proceso. Amén. Gálatas 5:24 dice, de la gracia habéis caído, pero es que hay un proceso, no es solo así. No es que vas caminando y ¡ay! No, fíjate, antes de caerte, o te tropiezas o te resbalas. No te puedes caer de otra manera. ¿Me explico, iglesia? Antes de caerte, te vas a tropezar o te vas a resbalar, pero no te puedes caer solo así. Entonces, una vez un ministro le dijo a un pastor, ay hermano, ore por mí porque voy a viajar al exterior y tengo miedo de caer. Y el pastor lo miró y le dijo, hermano amado, depende de dónde esté tu corazón. Eso no va a pasar. Depende de la madurez espiritual que esté en ti. Eso no va a pasar. Porque tú vas caminando, ¿sí? Y de repente te resbalas. Te caes. Les voy a contar una experiencia. En un lugar en el que yo trabajaba, yo miré, hermanos amados, que había agua de fresa. Usted sabe lo que significa eso. Agua de fresa en el piso de cemento. El agua de fresa es ligosa, es muy resbalosa. Y yo miré el agua, pero yo seguí caminando. Y cuando yo pisé el agua de fresa, hermano, en un así me levanté en el aire y ¡pum! Caí. Me resbalé. Fue un golpe tremendo que me pegué. Pero ¿cuál es el proceso? Yo miré el agua. Ahora, que yo no haya evitado el agua, porque yo sabía que el agua de fresa es ligosa. Yo pude haber evitado eso, pero no lo hice. Sino que pasé por ahí y me caí, pero me levanté así primero. Fue un resbalón tremendo. Miren, hermanos amados, aquí hay términos que yo quisiera mencionarles. Por ejemplo, el primero es tentado, la tentación, número 1. En el verso 14 nos dice el otro término, concupiscencia. Y luego está el término atraído, y luego aparece el otro término, seducido. Vamos a hablar brevemente de estos 4 términos. Amén. Tentación siempre va a estar tocando a nuestra puerta, la tentación. Nadie diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Amén. Sino que, dice el verso 14, sino que cada uno es tentado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿En dónde está el problema? En el corazón. Cuando de su propia concupiscencia. Por eso el Salmo 139, verso 23 dice, examíname y conoce mi corazón. Amén. Examíname y conoce mi corazón. Y luego dice, y pon a prueba mis pensamientos. Amén. ¿Por qué? Porque hay concupiscencia en el corazón. ¿Entendemos la palabra concupiscencia, hermanos? Sí, la concupiscencia está ahí. Todo pensamiento, todo deseo, toda pasión que está en contra de la voluntad de Dios cae en ese rango, concupiscencia. Amén. Entonces es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios deseos, cuando de sus propias pasiones es atraído. Amén. Es atraído. Entonces, cuando lleva a cabo esto,
y le da cuerpo, se vuelve en acción. La acción se vuelve entonces ¿en qué? En pecado. Y el pecado da a luz, ¿qué cosa? La muerte. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, fíjate cómo trabaja el enemigo. Hijos, Dios les bendiga. Fíjate cómo trabaja el enemigo. Hay una planta en Carolina del Norte. Esa planta de Carolina del Norte se llama planta Venus atrapamoscas. En Carolina. Se llama Venus atrapamoscas. Y es atractiva. Se abre más o menos así. Así. Y tiene unos dientes, pero que son ásperos. Y entonces viene la mosca, y la mosca comienza a comer del néctar de la planta. Amén. El néctar es lo que le gusta a la mosca de la planta. Y cuando la mosca comienza a comer el néctar de la planta, no pasa nada. El problema es que la planta tiene sensores. Y cuando la mosca está comiendo del néctar de la planta, va pisando los sensores de la planta. Y cuando la mosca pisa 1, 2, 3 sensores, ¿qué crees que pasa? La planta hace esto y se cierra. Y la mosca queda adentro. Amén. O sea, es tipo cazador. Atraída la mosca, es atraída. Llegó a la planta, pero no se da cuenta que está pisando los sensores y de repente se cierra. Y una vez que se cierra, ya no sale. Sea mosca, sea avispa, sea lo que sea, ya no sale. ¿Entiendes? Así trabaja el enemigo. El enemigo te pone trampas. Trampas. Amén. Yo he visto cómo niños en Bangladesh, en Tailandia, hacen unas trampas tremendas para agarrar palomas. Son tan simples y agarran palomas. Amén. Con arrocito, nomás le ponen arrocito y unas trampitas ahí que son fáciles. Y van al rato y ahí hay 2, 3 palomas. ¿Sí? Agarraron palomas. El enemigo te pone trampas. Esa trampa puede tener nombre de mujer. Amén. Esa trampa se puede llamar Guillermina. O esa trampa se puede llamar Anastasia. No, Anastasia no, ¿verdad? Los nombres más atractivos. Porque el enemigo es bien sagaz, ¿eh? El enemigo va a poner nombres como Caroline. Caroline. Trampas. O el enemigo te puede poner un Romeo. Romo. Te puede poner trampas. Un Romo. Te puede poner no sé, un grande de esos de la pantalla, ¿sí? Te pone trampas. Esa trampa puede ser financiera también. Te puede poner a ganar dinero fácil. Es la trampa del enemigo. Hay algo que está enrolando a muchos muchachos que se llama de gota a gota, algo así se llama. Y se trata de hacer préstamos. Pero esos préstamos le salen muy caros a la pobre gente. Es una mafia. Y muchos de esos muchachos prestamistas están perdiendo la vida. Son trampas. Vas a ganar dinero fácil. El enemigo va a ponerte trampas. Y el enemigo, el Señor lo reprenda, trabaja 24/7. Trabaja los 24 horas, los 7 días de la semana. Y tú y yo tenemos que tener solvencia espiritual.
tenemos que tener solvencia espiritual. Si no tenemos solvencia espiritual, no tenemos principios. Y si no tenemos principios, no vamos a tener valores. Y si no tenemos esas ambas cosas, tampoco tenemos temor de Dios. Y si no tenemos temor de Dios, entonces estamos expuestos. Amén. Atraídos. Cuando alguien es tentado, no diga que de Dios es tentado. Porque Dios no tienta a nadie. Sino que es tentado, así dice la palabra, sino que es tentado cuando de su propia concupiscencia, está allí. Está ahí, el problema está ahí. Y eso es lo que tenemos que cuidar. No está allá, no está allá, no está allá. Yo he escuchado a muchas personas, yo caí por la culpa de él. No, yo caí por la culpa del otro. No reconocen en dónde estuvo el problema, el descuido. Amén. El apóstol Pablo nos enseña mucho y dice: no he terminado mi carrera aún, pero una cosa hago, yo veo al blanco. Yo para allá veo. Yo no escucho ni para acá, no escucho ni para acá. Pongo mi mirada allá. Mi mirada está en el Señor. Yo no escucho a los amigotes. Amén. Yo no escucho los malos consejos, las malas amistades. Mi confianza está en Él. Pero ¿sabes una cosa? Un día el apóstol Pablo dijo algo. He peleado la carrera. He ganado la carrera. Hermano amado, estaba enfocado en la salvación de su alma, en servirle al Señor, en llenarse de Dios. Él no quería, hermano, vivir en dos pensamientos. Amén. Ahora, dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ya te puse un ejemplo de lo que es ser atraído. Atracción. Amén. Te atrae. Eres atraído a la trampa. Ahora está el otro, seducido. Seducido. Eso suena como a pescar. Amén. Ya no es cazar, es pescar. Para que tú pesques, tú tienes que entender o saber qué es lo que quieres pescar. Y de acuerdo a lo que tú quieres pescar, tú vas a preparar la carnada. Amén. Tú no vas a pescar sardinas y vas a echar una carnada grandota porque la sardina nomás lo va a pellizcar. Amén. Pero si tú quieres pescar pescado grande, hermano, tienes que preparar una carnada especial al pescado, a lo que tú quieres. Entonces el enemigo sabe lo que quiere pescar. Él quiere pescar cristianos. Y le va a tirar la carnada al cristiano. Porque el enemigo conoce las debilidades tuyas y mías. Amén. Y tenemos que cuidar nuestras debilidades. Amén. Debemos de entender que solamente en la cobertura del omnipotente Dios estamos seguros. Si no fuese por el Señor, el enemigo vivo nos hubiese tragado, el Señor lo reprende. Amén. Entonces, hermano amado, te va a poner la carnada. Imagínate como a un pez. Si tu problema, si tu debilidad es económica, va a poner un hook con un billete de a 100. Ahí estás tú bajo del agua como el pescado. Y cuando veas el billete de a 100, pues te vas a ir sobre el billete de a 100. Pero tiene un hook. Y te va a enganchar. ¿Se entiende, hermanos? Está siendo seducido. Si tu debilidad son las mujeres, entonces, hermano, te va a poner la carnada especial para ti.
cualquiera que sea tu debilidad, el enemigo la va a aprovechar. Tú tienes que entender eso. Ahora, hace tiempos escuché una ilustración. Un hombre estaba buscando ser el chofer del carruaje del rey. Y la lista era larga de muchas personas que querían agarrar esa posesión de manejo. Entonces, amados hermanos, cuando este hombre agarró el carruaje, él quiso impresionar al rey y comenzó a quemar llanta y comenzó a darle vueltas. Y el carruaje, usted sabe, dando vueltas. Y caían piedras así al hoyo, así al precipicio. Se aproximaba al peligro y caía. Y cuando terminó le dijeron: gracias, pero usted no califica para esta posesión. ¿Pero por qué? Si yo soy un buen driver, un buen chofer. No, es que no es lo que buscamos. Pero luego otro comenzó a manejar con prudencia y se alejaba lo más que podía del precipicio. Amén. Manejaba con prudencia, no velocidades altas, con toda la precaución debida. Y cuando terminó le dijeron: usted es la persona que necesitamos. Amén. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es: la vida del cristiano debe de ser una vida de prudencia. Entre más lejos estés del peligro, mucho que mejor. No te expongas innecesariamente. Si conoces cuáles son tus debilidades, pues ¿para qué te aproximas a ellas? Aléjate de ellas. Una mujer en una parte, y eso acaba de suceder en México, en una parte de México, estaba arriando el ganado, ella y su esposo, y hermanos amados, se acercó a un precipicio, a un vacío, hermana Aurelia, se acercó a un vacío y quiso agarrar una rama para poder pegarle a los animales. Y cuando ella quiso agarrar la rama, ella estaba en el caballo y quiso agarrar la rama, perdió el equilibrio y se fue. Y le pudo gritar a su esposo: viejo, me caigo. Eso fue lo único que gritó, porque cayó en ese vacío y perdió la vida. Amén. Perdió el control y se cayó y murió. Hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado. Mira, hermano amado, el problema radica en la imprudencia, no en la prudencia. ¿Estoy siendo claro en esto? Es la imprudencia, es la ociosidad, es el descuido espiritual. Ahí está el fracaso del cristiano. Por eso hay dos clases de cristianos. Está el cristiano libre y el cristiano que no lo es. Está el cristiano libre y el cristiano que no lo es. El cristiano libre es el que pone su confianza plena en el Señor. Está enfocado en el Señor. Amén. Enfocado en el Señor. El cristiano que no es libre, hermano, está muy afanado. Muy afanado, está muy distraído. Es atraído fácilmente. Y eso lo aparta de Dios. Para terminar, te pido que veas ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, bendito Dios para siempre. Una persona, un hermano que es esclavo de sus debilidades, no puede ser libre. Porque la palabra dice: y seréis libre. El Señor habla de la libertad que nos hace libres. Amén.
Libres. Ahora mira en el libro de Romanos capítulo 1 y verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero yo te quiero llevar a dos aspectos de estos versículos. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Amén. Así dice Romanos 1, verso 24. El Señor los entregó. En otras palabras, el Señor dijo, ok, ¿quieren vivir en lo sucio? Vivan en lo sucio. ¿Quieren vivir en el desorden? Vivan en el desorden. Los entregó. No es que Él en sí haya querido. No, es la determinación del hombre. Entonces, ¿quiere vivir en lo sucio? Vive en lo sucio. ¿Quiere vivir en el desorden? Vive en el desorden. ¿Quiere vivir en medio de cucarachas y de ratones y de gusanos? Vive ahí. Este fue el problema aquí. Y mira, el verso 25 nos da la clave. Mira lo que dice. Mira lo que dice el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esa es la razón. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese fue el problema. Mira, hermanos, por ejemplo, fíjate qué bonito es esto. Si tú te das cuenta, en el libro de Efesios, la palabra nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú lees Colosenses, te va a decir algo diferente, pero es lo mismo. Te dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. ¿Estás entendiendo qué te quiero decir? O sea, que la palabra nos muestra un mismo punto de diferente ángulo. Primero, en Efesios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Colosenses nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. En Romanos nos habla sobre la verdad de Dios, sobre la verdad divina de Dios. En Gálatas nos habla de aquello que no es verdad. Amén. En Gálatas nos habla de lo que no es verdad. Aquí el Señor nos está diciendo cuál es el problema. El problema es que se cambió una cosa por otra. ¿Qué fue lo que se cambió? Se cambió la verdad de Dios y se quiso usar la mentira. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. El Señor nos ha llamado para ser libres. Y la única forma en que podemos ser libres es cuando entendemos y aplicamos su verdad divina en nuestras vidas. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es que nos fortalezcamos día con día. La voluntad de Dios es que nos desarrollemos día con día. La voluntad de Dios es que estemos velando continuamente. La voluntad de Dios es que seamos sobrios. La voluntad de Dios es que nos volvamos verdaderos adoradores del Dios vivo. La voluntad de Dios es que busquemos hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que vivamos en su gracia. Bendito Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Hermanos, la palabra nos habla de una manera hermosa, muy hermosa. A mí me gusta cómo la palabra me habla,
Porque, hermano, mira desde el verso 18 del capítulo 1 de Romanos, fíjate lo que nos dice, y con eso vamos a terminar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, que cuando se detiene la verdad de Dios con la injusticia del hombre, hay problema. Sí, hay problema. Entonces, cuando la concupiscencia nos quiere arrastrar a vivir una vida de injusticia, ¿nos aparta de la verdad de Dios? Sí. Amén. Cuando la concupiscencia que está en el corazón nos arrastra a querer vivir una vida de injusticia, no podemos vivir en la injusticia y en la verdad de Dios. Hermano, yo no sé qué cadena te ataba antes, pero créeme, esa cadena se rompe o se ha roto en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier cadena, cualquier demonio, cualquier cosa que te mantenía atado al pecado, esa cadena el Señor la rompe. Esa cadena el Señor la rompe. Y cuando el Señor la rompe es para que vivas una vida nueva, una vida en abundancia. Pietro, cuando fue contratado para que Leonardo da Vinci dibujara lo que para él era Jesús, la apariencia de este hombre era un hombre sano, de buen parecer, transparente. Pero este hombre años después había cambiado y su apariencia ya no era la misma. Ahora su apariencia era de un hombre pordiosero, de un hombre mendigo, de un homeless. De un hombre, amados hermanos, de una impresión tremenda, terrible, maloriento, con mal aliento. ¿Por qué? ¿Por qué le había pasado eso? Porque el pecado hace todo eso en el hombre. Recuérdate, el pensamiento del corazón, cuando se lleva a cabo, se vuelve la acción. En ese momento da luz al pecado. Y el pecado habiendo concebido, da a luz. Y el pecado habiendo dado a luz, da a luz a la muerte. ¿Se entiende lo que digo, hermanos? Bendito Dios, poderoso Dios. Hermanos amados, Dios nos habla de muchas maneras. De muchas maneras. Y lo menos que el Señor quiere es que pasemos por esa tragedia. Vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te puede hacer, hermano amado, evitar caer en el juego de la concupiscencia? Mira, en primer lugar, no profetices lo que no quieres. En primer lugar, es que tengo miedo de caer. No profetices eso. Di lo contrario. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo menos di ese texto. Amén. Por lo menos di ese texto. En el Señor está segura mi alma. Mi vida está escondida en Cristo. Hermano, di eso. Es que me puedo resbalar. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero si esto te sirve como estímulo, piensa de esta manera. Ok, si yo soy atraído al pecado y yo peco como hombre, lo hago con una mujer,
Ok, yo voy a pensar en las consecuencias. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, las consecuencias del pecado es que un paparazzi me tome una fotografía y aparezca yo ahí abrazado y besándome con aquella mujer. Y entonces voy a tener problemas de carácter social y familiar. Amén. ¿Se entiende, hermanos? La otra es el efecto que va a causar en los hermanos débiles. El que me vean a mí abrazando a una mujer que no es mi esposa y besándola. Amén. El efecto que va a causar en la vida de esos hermanos. Esas son las consecuencias. Las consecuencias es económicas. Las consecuencias pueden ser muchas. Entonces, pensar de esa manera te ayuda a no caer en eso. ¿Me explico, iglesia? Consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias. Y el pecado, hermano amado, es perdonado. Buena noticia. Como decía hermana Betsy, el pecado es perdonado. Si tú te arrepientes, si la persona después de haber perseverado en el Señor peca, no deliberadamente, pero pecó, descuido, y luego se arrepiente de corazón, el Señor le perdona. No importa el criminal, no importa lo que sea, y viene, entra por esa puerta, el Señor lo perdona. ¡Bum! Amén. Pero lo que sí no se va a quitar son las consecuencias. Y te voy a poner un ejemplo. El ejemplo del rey David. El rey David pecó con una mujer que no era su esposa. Y el problema fue que después mandó a matar al esposo de esta mujer. Pecó. Y el Señor, que todo lo ve, le mandó al profeta y le dijo: mira, yo lo miré, yo sé que pecaste, hiciste esto. Y el rey David oró y ayunó. Y el Señor lo perdonó. Pero le dijo: pero las consecuencias de tu pecado no se van a quitar de tu casa. No se van a quitar. Y así fue, no se quitaron. Hermano, vino una exterminio total en la familia de el rey David. Hijos queriendo matar a su padre, padre huyendo de su hijo, el hermanastro violando a su hermanastra, un reino dividido, el pecado, hermano, wow. Eso debe de ayudarnos, las consecuencias. No caigas en la concupiscencia que está dentro de ti. Fortalece tu corazón. Por eso el texto sagrado dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también el texto sagrado dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que acude al Salmo 139, verso 23. Señor, examíname, conoce mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Y si hay camino tenebroso, camino torcido, Señor, en esos pensamientos, en ese corazón, Señor, aléjame de ahí, porque yo quiero servirte, yo quiero glorificarte. De manera que nadie diga: es que yo caí. No, esto no es de la noche a la mañana. Esto se fue gestando, se fue gestando hasta que se convirtió en acción. De ahí surgió el pecado y del pecado la muerte. Amén. Porque nadie que está en Cristo podrá caer. El Señor dijo: mira, Señor, de los que me diste, nadie se perdió. Nadie.
no más el hijo de perdición, Judas. Amén. Pero de ahí nadie. Mira, si tú y yo estamos aquí en la palma de la mano de mi Dios, wow, ¿de qué te preocupas? Confía en Él. El Señor no te invita a ser muy religioso. El Señor nos invita a vivir una relación con Él. Amén. A conocernos, a convivir. El Señor y yo, Él y yo, Él y yo, Él y yo, Él y yo. Gloria a Dios. Y no hay diablo que te diga lo contrario. Señor lo reprenda. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar. Amado Dios, que estás en gloria. En esta hora, mi Dios, hemos hablado lo que tú nos has dado. Señor Jesús, lo hemos hecho con temor y con temblor. Señor Jesús, conocemos que somos carne, que somos hombres, y que como tales hay una ley, Señor Jesús, que quiere arrastrarnos a hacer la voluntad de la carne y no la voluntad de tu espíritu. Pero también creemos, oh Dios, que tú eres nuestra fortaleza, que en ti, Señor, estamos seguros, que en ti somos victoriosos, que en ti podemos, Señor, hacer todo aquello que humanamente nos sea imposible, porque tú estás con nosotros. Yo te ruego por esta congregación, yo te ruego por cada familia, yo te ruego por esta iglesia, Señor, que de aquí se levanten vasos adoradores, una iglesia, Padre, que te alabe, que te adore en espíritu y en verdad. Una iglesia que pueda diferenciar entre el pecado y la gracia divina. Una iglesia que esté en serio. Una iglesia que ponga su confianza plena en el Dios vivo. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.